tura, totirua, tura, tutupuru, barabaribarabaru, barabaribarabarata, babarabaribapé, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, todas, todes a Hora Constituyente. En este capítulo hablaremos de aborto y para eso nos acompaña la red Lesbo Feminista con las amigas y en la casa. Junto a ellas también se suman a este capítulo Katiuska Rojas. Ella es matrona feminista y presidenta metropolitana del Colegio de Matrones y Matronas de Chile. ¿Quién más está en este capítulo? Elena Cordero Aguirre. Ella es psicóloga, decolonial y trenzadora. Y también para finalizar, estará con nosotros Verónica Ávila Rojas, feminista e integrante de la Mesa de Acción por el Aborto. En Hora Constituyente vamos a hablar de aborto, de los derechos sexuales reproductivos de la mujer y cómo se enfrentan los discursos de odio, los fundamentalismos, dogmas, con ideas, propuestas, y esto tiene que ver también con el debate constituyente, la soberanía sobre los cuerpos y los derechos de las mujeres, derechos integrales. Esto es Hora Constituyente. Hola, soy Vale. Hola, yo soy Patti. Somos activistas de la red Con las Amigas y en la Casa. Somos una red lesbo feminista y separatista que acompañamos a mujeres y a personas con capacidad de gestar en situaciones de aborto. Hemos sido invitadas por las amigas de Hora Constituyente a hablar del tema que nos convoca, el aborto. Las feministas y lesbianas fortalecimos las líneas de entrega a información segura respecto a aborto. Queremos compartir con ustedes la experiencia desde el activismo respecto a estos discursos fundamentalistas. Primero es necesario entender que estos discursos afectan violentando a las mujeres de una forma sistemática y estructural, desde los roles impuestos sobre las labores domésticas hasta la postulación de cargos laborales e incluso con la culpabilidad que sienten las mujeres cuando se ven vulneradas en distintos contextos de sus vidas. La ausencia real de derechos para las mujeres en la legislación actual perpetúa la avanzada de estos sectores tradicionalistas, impidiendo que las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones a una vida digna y libre de discriminación. Vemos cómo la cristalización de estos discursos se materializa de manera profunda en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Principalmente lo podemos evidenciar con la negación a los tratamientos anticonceptivos que han tenido una alta obstaculización en esta pandemia y con la prohibición del aborto, por supuesto, que se expresa con la objeción de conciencia y que incluso va mucho más allá de este asunto legislativo, sino que tiene que ver también con un juicio moral y ético al que se enfrentan las mujeres que aún en este contexto clandestino deciden ejercer autonomía sobre sus cuerpos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Esta frase, que fue tan conocida mundialmente, que fue realizada por las compañeras de las tesis, es un claro ejemplo de cómo en esta sociedad las mujeres somos cuestionadas desde el momento de nacer hasta cuando hablamos públicamente de alguna situación de violencia o de peligro que hemos vivido. Y de peligro no me refiero precisamente al que tenemos las mujeres cuando andamos transitando por las calles, ya que en esta pandemia ha quedado en evidencia que muchas mujeres viven el peligro diariamente en sus casas, ya que habitan con sus abusadores, golpeadores, violadores y, por qué no decirlo, posibles feminicidas. ¿Cómo se expresan estos fundamentalismos, el machismo, el patriarcado, el fascismo sobre las mujeres que deciden abortar? Se ven expresados con la prohibición del aborto y la condena tanto social como religiosa, lo que lleva muchas veces a que las mujeres caigan en el mercado ilegal, en las estafas y en abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus propias vidas. Con la objeción de conciencia, con la obstrucción de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en donde son estos mismos y mismas profesionales de la salud quienes colocan trabas para imposibilitar una rápida y eficaz atención cuando una mujer o persona llega a un centro hospitalario cursando un aborto.
La masiva aprobación ciudadana y la despenalización del aborto socialmente ayudó a que se facilitaran y apuraran algunas leyes aquí en el país. Fue así que en el año 2017 se promulgó la ley por el aborto en 3 causales, la cual no sin dificultades se lleva a cabo desde ese entonces. Me gustaría comentarles de un caso que ocurrió acá en Chile, de una mujer que en su segundo embarazo, cuando fue a realizarse la ecografía en la semana 12, arrojó que el feto venía con una malformación. Esta se llama hidroma quístico bilateral más hidro, lo que significa que su gestación no iba a llegar a término, por lo que su médica de cabecera le comentó sobre las posibilidades de poder acceder al aborto por segunda causal, inviabilidad fetal. Una vez que esta mujer se informó que podía tener acceso y le dijo a su médica de cabecera que deseaba y necesitaba tomar la opción de la segunda causal, comenzaron las trabas tanto juiciosas y morales por parte del grupo médico de la clínica Tabancura. Aquí comienza la violencia ejercida por un sistema en donde los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres no tienen validez, ni siquiera cuando está en peligro su vida. Esta mujer tuvo que llevar a cabo un embarazo en donde el feto que tenía dentro de ella se encontraba muerto. Le realizaron una cesárea a la semana 20. El sistema no se hizo cargo de ella, nunca se preocuparon de lo que le podía estar ocurriendo, tanto física como emocionalmente. Esta mujer no tenía acceso para poder realizarse los exámenes que le pedían en el extranjero. Fue su hijo de 12 años quien tuvo que cuidarla cuando ella cayó en un cuadro depresivo. El patriarcado lo vemos en cada palabra y acto de violencia que sufrimos las mujeres cuando salimos a manifestarnos por un aborto libre, gratuito y seguro, en donde las leyes son creadas principalmente y mayoritariamente por hombres. A nivel cultural, las mujeres tenemos que formar familias heterosexuales y tenemos que maternar. De esta forma hemos cumplido nuestro rol reproductivo y productivo para esta sociedad y sistema capitalista. Hola, mi nombre es Katiuska Rojas, soy matrona feminista, presidenta metropolitana del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, y me invitaron de la hora constituyente para conversar con ustedes sobre lo que es ser feminista y el fundamentalismo. Bueno, el fundamentalismo para nosotras la verdad no es más que ciertas normas que se nos establecen, ¿cierto?, desde una mirada muy conservadora, es una serie de reglas que se nos imponen a las mujeres, sobre todo en el contexto hoy día del movimiento feminista, en cómo se nos restringe en hacer valer nuestros derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y en mi experiencia como profesional de la salud y sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, he visto cómo se ha expresado desde el fundamentalismo, desde el racismo, ¿verdad?, fascismo, estas ideas de poder de alguna forma calar en la vida de las mujeres el que ellas no puedan tomar decisión de su propio sobre su propio cuerpo. Y desde esa perspectiva, para nosotras la verdad es que como matronas feministas nos hace mucho sentido en este contexto actual el que podamos acompañar a las mujeres en su proceso de toma de decisiones en lo que quieran hacer con su propio cuerpo. Hemos visto, ¿cierto?, en cómo en el debate constituyente ha sido de mucha relevancia el cómo las mujeres han tenido que movilizarse para poder exigir cada vez más avanzar en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos. Lo vimos en el año 2004, 2005, ¿verdad?, donde las mujeres nos manifestamos, estuvieron afuera del Tribunal Constitucional también cuando se trató de obstaculizar el derecho de poder acceder a la pastilla el día después. Lo vimos después, ¿cierto?, durante el año 2017 también, el debate que se generó para poder aprobar el aborto bajo las 3 causales. Y así lo hemos visto hoy día también en un fuerte movimiento de las mujeres en cuanto a poder decidir sobre un aborto libre. Y en ese sentido, ¿verdad?, se quita de todo poder de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Como nosotras vemos desde nuestra experiencia profesional en el día a día, las mujeres que de verdad se ven limitadas en una ley
que de alguna manera queda acotada bajo las 3 causales a poder decidir si quieren o no ser madres. Para nosotros la verdad es que las profesionales de la salud nos genera una preocupación el que hoy día la actual Constitución no pueda garantizar en la Carta Fundamental que las mujeres puedan decidir por sí mismas en su derecho a cómo llevar adelante su salud sexual y reproductiva. Los distintos argumentos fundamentalistas se han dado, ¿cierto?, en no reconocer que en un contexto de pandemia la salud sexual y reproductiva de las mujeres no puede esperar. Así vimos, ¿cierto?, que se indicaron todos los recursos en salud para poder paliar la actual crisis sanitaria en el ámbito de las enfermedades respiratorias, pero no se redirigieron los recursos principalmente para la salud de las mujeres. Tuvimos, ¿cierto?, una fuerte alza de mujeres que en estado de confinamiento estaban también viviendo situaciones de violencia intrafamiliar y expuestas también a tener abuso sexual y que por actos seguidos, ¿verdad?, tuvieran a lo mejor situaciones de embarazos no deseados. Y se generó una segunda pandemia. En ese sentido tuvimos una pandemia, ¿cierto?, de los derechos de las mujeres, en donde no fueron reconocidos como tal sus derechos sexuales y reproductivos, y que por acto seguido vamos a tener, ¿cierto?, este baby boom, en donde muchas mujeres que van a tener embarazos no deseados no van a poder recurrir a un aborto libre, sino que van a tener que estar ceñidas, ¿cierto?, bajo lo que dice la actual Constitución o la actual ley, ¿cierto?, que es abortar bajo 3 causales. Y la verdad es que ahí los discursos fundamentalistas de los sectores más conservadores son los que priman, son los que hoy día de alguna manera han ido calando en la vida de las mujeres, y que de alguna manera nosotras hoy día tenemos que, desde el activismo feminista, también reconocer que esas mujeres que han sido hoy día víctimas de esta pandemia en el abuso, ¿cierto?, de sus derechos sexuales y reproductivos, debemos llevarlo como una bandera para la modificación de la actual Constitución. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Cordero, formo parte de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas y también estoy en la colectiva Negrocéntricas. Las corporalidades gestantes afrodescendientes y indígenas descendientes han sido siempre catalogadas de cierta manera, de forma racista. Y en base a eso, los derechos reproductivos y de salud obviamente han estado marcados por eso. Entonces les leo textual. El aborto será antirracista para mí cuando las corporalidades gestantes afrodiaspóricas e indígenas descendientes dejen de ser perseguidas por decidir interrumpir sus embarazos en sus casas, con sus tradiciones, con sus gentes, bajo sus costumbres. Cuando puedan acudir a establecimientos de salud sin ser atendidas con un perfilamiento racial. Abro un paréntesis para que recordemos lo que pasó hace poco con Wislam John o Rebecca Pierre, quienes fueron negligentemente no atendidas bajo este perfilamiento racial y esto resultó en su muerte. Entonces, es necesario que el perfilamiento racial en las instituciones pare. El aborto será antirracista cuando el gobierno cese de binarizar la vida sexual y reproductiva de nuestras corporalidades a esterilización o maternidad forzada y estereotipada. La maternidad, como el aborto, son cosas que tenemos que elegir. Se nos tienen que dar las herramientas para que esto sea un derecho. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Verónica Ávila, soy parte integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, soy activista feminista, desarrollo mi activismo en la Asamblea Feminista Plurinacional y a nivel territorial en la Asamblea Feminista de Plaza Ñuñoa. Estoy muy contenta por la invitación que me hizo Hora Constituyente para poder hablar de estos temas que son tan relevantes, que son tan importantes para la reproducción de la vida de las mujeres y de las personas gestantes. Me invitaron a hablar sobre un importante tema que tiene que ver mucho, obviamente, con mi trayectoria feminista, con la lucha por el aborto que llevo fuertemente, porque en el último tiempo hemos sido testigas y testigos de verdad de un discurso fundamentalista, conservador, de una profunda odiosidad contra
quienes realizan esta lucha, quienes somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, y quienes enfrentamos entonces y encaramos el feminismo desde la lucha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Decir que en Chile, claro, ya tenemos abortos en 3 causales, ¿verdad? Inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación. Sin embargo, creemos que no es suficiente. Como decimos nosotras, no bastan 3 causales. Y como no bastan 3 causales, estos fundamentalistas y estos fundamentalismos, conservadurismos, ¿verdad?, siguen empeñados y empeñadas en ataques contra quienes realizamos esta lucha, ¿verdad?, estos acompañamientos a las mujeres que deciden abortar fuera de estas causales. Por lo tanto, hablar de fundamentalismo es hablar también, creo yo, de derechos humanos, porque nosotras instalamos nuestro discurso, nuestra lucha y levantamos, ¿verdad?, nuestra voz para decir que el aborto es un derecho. Y por las mismas razones que muchas y muchos ya conocemos, es que nosotras insistimos y reiteramos en esta lucha que tiene que ver con la autonomía de nuestro cuerpo, con nuestro derecho a decidir, con decidir lo que queremos hacer, con decidir en qué momento queremos ser madres y con decirle a esos discursos fundamentalistas que nosotras no somos un envase, ¿verdad? Nosotras somos mujeres, somos personas gestantes, somos niñas, niños, adolescentes, que creemos profundamente en una vida libre de violencia, creemos profundamente en la libertad de ejercer nuestros derechos sobre nuestras cuerpos, que tenemos el derecho de verdad de ejercer nuestra sexualidad de forma distanciada de la procreación, sino que nuestro cuerpo y nuestra sexualidad también tiene que ser para el goce, para el placer y goce que ha sido negado por los siglos, ¿verdad?, a las mujeres, por el patriarcado, que nos han negado el derecho a gozar. Únicamente los cuerpos de hombres, los hombres han sido quienes están ahí puestos en ese derecho a el goce, ¿verdad?, de una vida sexual. Y desde ese lugar es donde a nosotras nos encasillan, ¿verdad?, y nos dicen que nuestro cuerpo y nuestro útero únicamente está al servicio de la reproducción. Nosotras creemos que no es así. Nosotros estamos seguras de que la lucha por el aborto es una lucha por los derechos humanos. Vamos a seguir en esta lucha en contra de esos discursos de odio. Y por lo tanto yo prefiero abogar por una educación pública, laica, y que contemple un elemento que es fundamental para las futuras generaciones, para esos hombres, mujeres, ¿verdad?, disidencias sexuales, que tiene que ver con la educación sexual integral en los colegios. Cuando nosotros les enseñemos, cuando los niños y las niñas y adolescentes aprendan temas tan fundamentales como el consentimiento, ¿verdad?, temas tan fundamentales como entender la sexualidad no únicamente asociada a la biología, sino que también con esa mirada de la emocionalidad, de los sentimientos, del placer, ¿verdad? Y les enseñemos y los niños y las niñas aprendan más bien en lugares y en espacios cuidados sobre su cuerpo, sobre su vida sexual, vamos a dar un paso enorme en tener generaciones que van a saber dar respuesta a estos discursos de odio, a estos discursos fundamentalistas, cristianos y católicos, pero más profundamente vamos a tener generaciones que van a estar mucho más informadas de cómo vivir una vida sexual íntegra, feliz. Van a conocer de eso que mi generación y muchas generaciones no conocen, que es el consentimiento, y por no conocerla, por obviarla y por una instalación patriarcal de esa vulneración, se avaló por muchos años, ¿verdad?, el piropo, que no existe, que es acoso, ¿verdad?, el abuso y el acoso sexual por parte de adultos y adultas hacia niñas, niños y adolescentes. Creo que es fundamental en la lucha por el aborto comprender la autonomía de nosotras de decidir. Es fundamental comprender que hay una educación sexual que se tiene que hacer parte íntegra de la educación de las niñas y los niños en los colegios. Yo creo que ahí hay un elemento central, porque ellos no solamente niegan nuestros derechos sexuales, también están instalados en el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos, a la violencia político-sexual que existió en este país durante la dictadura, ¿verdad? Y que la vimos también nuevamente en el estallido social con las violaciones y abusos sexuales hacia las mujeres, disidencias sexuales, ¿verdad? Y hombres que cayeron detenidos durante esta revuelta.
que tristemente nos llevó a esos lugares de violencia política sexual en la dictadura. Por lo tanto, hablar de esos discursos fundamentalistas y conservadores es hablar de todo eso, de la oposición profunda y férrea que ellos hacen a los derechos. Les niegan a los niños y a las niñas también sus derechos en una mirada muy adultocentrista, cuando ellos dicen con mis hijos no te metas, ¿verdad? Negándole a esas personas, porque para mí son personas, el derecho a decidir, a empezar a construir una vida con elementos que estén puestos ahí desde la educación, pero que cada cual decida lo que quiere hacer y lo que quiere ser, ¿verdad? Por lo tanto, nosotras vamos a seguir luchando por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, donde haya un Estado que garantice la entrega de esta prestación de salud, ¿verdad? Pero que nosotras decidamos si nos queremos hacer el aborto con pastillas en la casa, acompañada por redes feministas, o lo queremos o decidimos hacerlo en el hospital, pero que ahí haya garantías de que los equipos médicos que van a estar atendiendo a las mujeres y cuerpos gestantes estén preparadas. Y no estén preparadas en género, estén preparadas en una mirada feminista de la salud, donde contemplen elementos que nosotras contemplamos como la seguridad para nuestras compañeras que abortan. Por lo tanto, la lucha por el aborto es una lucha por la vida, y aprovecho de decirlo, vamos a seguir en esa clave, luchando por el aborto antirracista y por el derecho a la autonomía de los pueblos también. Un saludo enorme a la lucha del pueblo mapuche, a la lucha que están llevando a cabo hoy día, en estos últimos tiempos que han sido tan brutalmente violentados, no solamente por las fuerzas militares, sino que por la ciudadanía, ¿verdad? Creemos que hay que seguir en esa visibilización de las violencias que en ese territorio están ocurriendo. También tiene las mujeres como objetivo muy fuertemente, por lo tanto creo que las feministas hemos estado y tenemos que seguir estando en esa lucha también. Les mando un gran abrazo. Agradezco nuevamente a Hora Constituyente esta invitación y sigamos, compañeras, sigamos en la lucha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Sigamos en esta lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, porque eso va a profundizar, ¿verdad?, esta mirada feminista y esta frase que siempre decimos, que el patriarcado se va a caer. Así que sigamos en esta pelea. Un gran abrazo. Para finalizar, hemos conocido los testimonios y las acciones de diferentes mujeres activistas, feministas, que buscan garantizar el derecho al aborto. ¿Qué reflexiones tenemos? Lo primero, es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, pero no solo la mirada de salud, sino también la educación. Y es así como todas nuestras activistas y las mujeres que participaron de este video nos dicen que la educación sexual integral es clave y fundamental para enfrentar los discursos de odio y transformar nuestras prácticas culturales. Enfrentar la cultura machista, tener el derecho al aborto garantizado en el ejercicio de las prácticas de los derechos humanos de las mujeres, es algo que todas también nos dicen. Esto es Hora Constituyente, que nos invita a reflexionar y a pensar también en los derechos, y que estos debates también tienen que ver con el cuerpo, con la política y también las instituciones. Gracias a todas las que participaron y que también nos invitan a pensar y actuar cómo seguimos avanzando y ejerciendo los derechos de las mujeres. Esto es Hora Constituyente. Nos pueden seguir en todas las redes sociales y seguiremos con esta temporada especial de nuevas narrativas de la política actual. Este fue el capítulo de aborto.